Finanzas públicas. Se conoce como finanzas al estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento general. Las finanzas públicas están encargadas de regir las necesidades que se originan frente a las relaciones del Estado con los individuos o las del Estado frente a sus propias necesidades. Esta actividad comienza en el momento en el que el Estado se apropia de las riquezas o bienes producidos por los demás de la economía y pasa a convertirlas en ingresos con el fin de poder atender los gastos que le causa cumplir con todos sus deberes de satisfacción a las necesidades públicas. Dicha actividad se ve finalizada cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio para satisfacer las necesidades. Los elementos que integran a las finanzas públicas son dos: las necesidades públicas y los servicios públicos. Las necesidades públicas nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, el cual se encarga de garantizar a la población con las principales necesidades que se originen dentro de la misma. Los servicios públicos, por su parte, son las actividades que el Estado realiza con el fin de procurar la satisfacción de las necesidades públicas. Algunos factores que influyen dentro de estos mismos elementos son el gasto público, los recursos públicos y la renta nacional. El gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios que cumplan con la satisfacción de las necesidades públicas. Los recursos públicos son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos que se constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, sin importar cuál sea su naturaleza, es decir, su economía o si es económica o jurídica. La renta nacional, por su parte, es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Las finanzas públicas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país, donde el Estado está encargado de velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, además crear un clima de confianza política y establecer una estabilidad legal, también de disminuir la tasa de inflación. Es importante mencionar que el desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración de las finanzas públicas que realicen los representantes de los estados. La política fiscal está formada por el conjunto de variaciones en los programas de gastos e ingresos del gobierno, tanto en su volumen, o sea, cuánto se gasta y cuánto se ingresa en porcentaje del PIB, como en estructura, o sea, a qué se dedica el gasto y a través de qué figuras impositivas se recaudan los ingresos. La política fiscal puede desempeñar diferentes funciones. En primer lugar, es un instrumento para regular la demanda agregada y de esta forma puede contribuir a los objetivos de la política macroeconómica y en particular evitar las fluctuaciones cíclicas de la renta y el empleo y facilitar el control de la inflación. En concreto, a través de las variaciones en el volumen de gasto público o a través de las variaciones en el tipo impositivo, la política fiscal afecta en el nivel de renta a corto plazo. Y los cambios en la renta influyen a su vez en la demanda de empleo por parte de las empresas y en la evolución de la tasa de inflación. Por ejemplo, cuando la economía atraviesa periodos de bajo crecimiento y desempleo de los recursos, una política fiscal expansiva, aumento del gasto público, reducción de impuestos, podría contribuir a reactivar la demanda agregada y la demanda de empleo. Al contrario, la política fiscal expansiva debería ser más retractiva, o sea, reducción del gasto público y aumento de los impuestos, si la economía se enfrenta a un problema de exceso de demanda y rápido crecimiento de los precios. Una segunda función, que tiene que ver más con la estructura que con el volumen de los gastos, es la previsión de bienes y servicios públicos que por sus características no son ofertados de manera suficiente por la iniciativa privada.
Los ejemplos típicos son la sanidad, la educación, la defensa o las infraestructuras públicas, pero también podría incluir otras categorías como la investigación básica. Los gastos públicos pueden tener también un impacto importante por el lado de la oferta, por lo que además de su función como política macroeconómica, juegan también un papel importante desde el punto de vista de las políticas estructurales. Por ejemplo, los gastos que se han mencionado más arriba tienen un efecto positivo sobre la productividad y por tanto no solo elevan el nivel de renta a corto plazo, sino el nivel de renta potencial, que es aquel que puede alcanzar una economía en el largo plazo. A través de los impuestos y las subvenciones, la política fiscal de un país también puede contribuir a estimular o desincentivar ciertas actividades que se mantienen en la esfera de las decisiones privadas. Por ejemplo, a través de subvenciones se incentivan las actividades de las empresas o mediante impuestos verdes se promueve la utilización de tecnologías menos contaminantes, tanto por parte de la empresa como de los consumidores. Por supuesto, los gastos e ingresos públicos persiguen en muchos casos objetivos de carácter social o redistribución de la renta. Esto se logra, por ejemplo, a través de la provisión gratuita de servicios básicos como la sanidad y la educación, a través de transferencias destinadas a aquellas familias con menos ingresos y mediante el establecimiento de un sistema tributario progresivo. Para saber si la política fiscal está siendo expansiva o contractiva, lo más habitual es analizar la evolución del saldo presupuestario, o sea, los ingresos públicos menos los gastos públicos, en porcentaje sobre el PIB. Cuando este cociente aumenta, se dice que la política está siendo restrictiva, ya que los gastos estarán creciendo en porcentaje de lo del PIB, menos de lo que crecen los impuestos. Al contrario, una disminución del saldo presupuestario, o sea, un aumento del déficit público, tendrá un efecto expansivo. A continuación, presentamos un ejemplo en la siguiente tabla. Por ejemplo, en la siguiente tabla se recoge la variación de los gastos e ingresos públicos y el saldo presupuestario entre 2001 y 2008. La política del gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Dentro de los objetivos de este tipo de política, se encuentra el de consolidar el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos, mediante la asignación de los recursos públicos hacia los sectores, actividades y programas que tienen mayor impacto en la promoción de la actividad económica, además de apoyar el desarrollo social, en especial los programas en materia de educación, salud y combate a la pobreza, a efecto de mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, particularmente los niños y los jóvenes. Fortalecer las actividades en materia de seguridad pública también es parte de los objetivos, además de procurar la justicia con el fin de avanzar en la lucha frontal contra el delito y la delincuencia organizada. Algunas de sus estrategias son el de destinar mayores recursos para el desarrollo de infraestructura, favorecer a las pequeñas y medianas empresas pymes que constituyen centros de generación de empleo, promover a México como destino turístico, incrementar las inversiones en ciencia, tecnología e innovación, sobre todo en capital humano, potenciar los apoyos de la banca de desarrollo a sectores prioritarios cuyo acceso al financiamiento privado aún es limitado, lograr la universalización y portabilidad de los servicios de salud, prevenir y atender las enfermedades de obesidad y adicciones, aumentar la oferta, calidad y cobertura educativa en todos los niveles de instrucción escolar. Además también es como estrategia fomentar la práctica del deporte con el propósito de alejar a los niños y jóvenes de riesgos provocados por las adicciones, además de mejorar con esto la salud y prevenir
enfermedades como el diabetes y la obesidad juvenil. De otro modo, las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son, en inciso A, los tres poderes de la Unión: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, incluyendo todas las secretarías del Estado. Además, en el inciso B tenemos los ramos generales, lo que son las aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo general y participación de estados y municipios. El presupuesto para cualquier entidad económica, ya sea persona, empresa o gobierno, es un plan de acción del gasto para un periodo futuro, generalmente de un año, a partir de los ingresos con los que se disponen. En términos del gobierno, un año calendario se le denomina a un año fiscal. Este plan se expresa en términos monetarios. El presupuesto que elabora el gobierno tiene como objetivo el proyecto del país que se pretende en un futuro. Si los ingresos y los gastos previstos coinciden, dicho presupuesto estará equilibrado, mientras que si los ingresos son superiores a los gastos, se dice que se tendrá un superávit. Pero, si por el contrario los gastos son superiores a los ingresos, se dice que se tiene un déficit presupuestario. En este sentido estricto y centrándonos en el caso específico de México, tomaremos la definición del Centro de los Estudios de las Finanzas Públicas para definir presupuesto, el cual dice que es el documento jurídico, contable y de política económica aprobado por la Cámara de Diputados, presentado por iniciativa del Presidente de la República, en el cual se consigna el gasto público de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben realizar en el sector central y el sector paraestatal, de control directo en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal. Es el presupuesto uno de recursos al determinar objetivos y metas. Asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados. Existen dos tipos de presupuesto. Uno es el presupuesto de base cero y el otro es el presupuesto por programas. El primero, el de base cero, es una técnica de presupuestación que exige a las unidades contempladas en el presupuesto un respaldo a sus presiones de gastos anuales, así como las posibles alternativas de distribución, el gasto y las consecuencias de estos gastos. Mientras que el presupuesto tradicional era un documento de carácter contable, ya que estaba compuesto de claves que solamente detallaban la adquisición del gobierno federal y por lo tanto carecía de metas. Por otro lado, el presupuesto de programas, el cual pone acento en las metas que el gobierno quiere lograr y las cosas que necesita adquirir para este fin, es un presupuesto que se elabora tomando en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generarán y asegurarán la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento, el cual se aborda dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. Esta ley representa el instrumento recaudatorio principal por excelencia en México, dado como resultado lo que cada fin de año se lleva a cabo en la Cámara de Legisladores Nacional: la presentación y publicación oficial de la Ley de Ingresos de la Federación vigente a partir del primer día del año siguiente, la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación, describiendo de forma clara los nuevos conceptos que representarán las tasas impositivas nacionales del próximo año en vigor. Para ejemplificar lo anterior, se tiene que la estructura arancelaria federal está conformada por el impuesto sobre la renta y a partir del 2008 también el impuesto empresarial de tasa única. Ambos se aplican tanto al ingreso de las personas físicas como a las personas morales. Asimismo, la atribución indirecta se aplica a través del impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, el cual se aplica desde 1980 en México. A continuación, se presenta en la siguiente gráfica un poco más de ejemplos acerca de los impuestos.